que ese tema es un tema problemático. ¿Quién se va? Claro. ¿Y quién se queda? Pero no es el tema que le vamos a plantear a Victoria Donda. Si quiere hacemos algún otro tema de la vida, pero no ha venido por eso. La diputada nacional Vicky Donda está sentada a la mesa, diputada de Libres del Sur. Hoy hay una charla importante en psicología, charla debate, el tema, el aborto. Participan las diputadas nacionales Brenda Austin, Gabriela Esteves y Victoria Donda. Para todos los que quieran concurrir, antes de que empecemos la charla, es a las 6 de la tarde en el auditorio de psicología con entrada libre y gratuita. Bienvenida al programa. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, a ver, hablábamos fuera del micrófono diciendo que es un momento bisagra, un momento muy bueno para hablar a fondo sobre todos estos temas. Histórico, sí, creo que lo que hemos logrado desde el movimiento de mujeres es histórico en nuestra sociedad. Y si logramos plasmar, que yo estoy convencida que sí, ganar la ley en el Congreso de la Nación, nos cambia el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad. Uh-huh. ¿Cuál es para vos ese lugar que viene, en muchos casos, venimos arrastrándolo, ¿no? Nosotros como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, vivimos en una sociedad que es profundamente machista, ¿no? En un patriarcado arraigado desde siempre. Desde que nos organizamos. Y creo que el reconocimiento por parte del Estado de Derecho de los derechos de las mujeres a poder gozar libremente al derecho a la salud, porque en definitiva de eso estamos hablando cuando hablamos de aborto, del derecho a la salud pública, es un cambio fuerte culturalmente para la sociedad. Así como cada vez que las mujeres podemos hacernos con espacios de poder, empoderarnos, ocupar el espacio público con nuestra voz, se cambia el lugar de la sociedad, aunque sea el lugar simbólico de la mujer en la sociedad. Bueno, tener en una ley el reconocimiento de nuestro derecho a poder acceder a gozar de la salud pública también es un cambio fuerte. En el proyecto de ley la semana pasada escuchábamos las ponencias y entre las ponencias que están en contra se destacaban dos cuestiones que no aparecen: la objeción de conciencia de algún profesional de no practicar el eventual o el potencial aborto, y el hecho de las edades. Esto que una chica de 13 años, de 13 a 16, puede ir a solicitar un aborto acompañada de sus padres, no sé, me vas a corregir, qué es lo que dice exactamente el proyecto, si tiene que ir con sus padres o con algún mayor solamente. Se criticaban esas dos cuestiones. Bueno, con respecto a la objeción de conciencia, no está contemplado en el proyecto de la campaña, del cual soy firmante, pero no está contemplado porque la objeción de conciencia tiene una regla general en el país. De todas formas, yo creo que es uno de los temas a discutir, que si para el debate y para aumentar el número de votantes del proyecto necesitamos plasmarlo en la ley, tiene que estar en el dictamen. Quiero recordar que es un proyecto de ley, sí, claro, después por supuesto. se firmará un dictamen. Y de hecho nosotros hemos traído expertos explicando cuál debería ser una fórmula aceptable para que sea reconocida la objeción de conciencia por parte de los y las profesionales. Si me preguntas a mí, yo creo que es un derecho que no se le puede negar a nadie, ni siquiera en la dictadura se negó la objeción de conciencia. De hecho, era una causal por la cual vos podías no hacer el servicio militar obligatorio, así que debiera estar incluido. ¿O se podría incluir? La verdad es que si no lo incluís, existe la objeción de conciencia. Si lo incluís, me parece que tenemos más protegida, porque podemos dejar claro que la objeción de conciencia, en todo caso, es una postura individual de un sujeto y nunca puede ser institucional. Bien. ¿No? Y bueno, de hecho así lo dejó establecido el secretario de Salud del municipio de Rosario, que ellos tienen un protocolo muy activo en cuanto al aborto no punible en Argentina, en el municipio, y trabajaron mucho alrededor del tema de objeción de conciencia y resolvieron algunos conflictos que había de forma muy satisfactoria. A ver, y de hecho poco conocidas. Hay profesionales que son objetores de conciencia a algunos tipos de intervención y a otros no, por ejemplo. Bueno, estas cosas son cuestiones a reglamentar que pueden o no estar en la ley, pero si algunos para votarla necesitan que esté, habrá que incluirlo. ¿Y la edad de las chicas? Yo creo que hay que remitirse al Código Civil
y a las edades que autorizan en el Código Civil. Me parece que eso puede ser una forma de solucionar el tema de las edades. La mayoría de edad, cuando alcanzás la mayoría de edad, cuando no sos mayor de edad, necesitas que un tutor, un padre, una madre te acompañe y esté con vos. Diputada, uno de los temas medulares del proyecto y de la discusión tiene que ver con el periodo a partir del cual se considera el límite, que en este caso son 14 semanas. Y, bueno, los objetores hablan de que desde la concepción hay una vida, con lo cual no hay ni una, ni dos, ni cinco, es desde el momento de la concepción. Ahora, ¿pero por qué la semana 14 y no la 12, como originalmente creo que se planteaba, o la 16, por ejemplo? Nosotros planteamos la semana 14 y lo establecemos como aquella fecha donde empieza a formarse el sistema nervioso central y empezamos a tener se empieza a tener actividad cerebral, ¿no? De todas formas, obviamente, es un proyecto a discutir, con lo cual el número de semanas también lo podemos debatir. Nos pareció que la ley en Canadá, por ejemplo, lo permite en cualquier momento del embarazo. Nos pareció que era como demasiado discutirlo de esa forma acá y por eso establecimos la semana 14. Y hoy, como está planteado la discusión, ¿usted cree que correr probablemente hacia abajo la cantidad de semanas de gestación pueda generar mayor acogimiento, mayor adhesión al proyecto? No llegamos a ese punto de discusión todavía. ¿O en realidad quienes están en contra están literalmente en contra? No, a ver, tenés matices como en todo. Vos tenés un núcleo duro muy en contra, que son identificados generalmente como los antiderechos, que están en contra. Y otro sector que tiene dudas, y con ese sector es con quienes estamos debatiendo, porque si vos, para lograr una mayoría aceptable, que acepte el proyecto y que sea ley en la Cámara de Diputados, tenés que bajar, lo tendrás que discutir. Por supuesto, tendrán que tener argumentos sólidos para decir que hay que bajarlo, ¿no? No llegamos a ese punto de discusión aún. No sé, hay constitucionalmente y por Código Civil Argentina adhiere a la idea de que hay vida desde la concepción. En términos legales, ¿no se corre el riesgo de que si se avanza sobre esto quede como medio contradictorio y alguien pueda objetar? De hecho, Argentina no avala el comienzo de la vida desde el momento de la concepción. Ahí tenés varias interpretaciones y es lo que estamos discutiendo. Digo, hacer asegurar eso que. ¿Pero qué es lo que dice el Código Civil? Por eso... El Código Civil, por ejemplo, establece que si un embrión nace sin vida, sin posibilidades de continuar la vida por fuera del útero materno, se considera no persona. Ajá. A los fines hereditarios. O sea, se considera como que nunca haya existido. El Código Civil dice que vos tenés un certificado de nacimiento en el momento en que nacés. Y de hecho tu cumpleaños es el momento del nacimiento. Bien, si no tendríamos un certificado, si vos naces sin vida, tendríamos uno de nacimiento y uno de muerte. Bien. En el mismo... eso no ocurre. Entonces, hay varias, hay una parte de la ley que establece determinados parámetros y otra parte que establece otro. Ahora, lo cierto es que vos no cumplís años desde el momento de la concepción, vos cumplís años desde el momento en que naciste, con lo cual, evidentemente, tu vida empieza, para una parte del derecho civil desde el momento en que naciste. El gran obstáculo que tienen ustedes, quienes están a favor de la despenalización del aborto, ¿es la Iglesia? No, a ver, me parece que la Iglesia, por eso no hay que sobredimensionar las cosas. El lobby de la Iglesia. La Iglesia católica y algunas otras iglesias como la evangélica, mayoritariamente una parte está en contra de este proyecto de ley. Hay otra parte de la Iglesia de la Iglesia católica que no está en contra. De hecho, parte activa de la campaña y fundamental es el grupo conocido como Católicas por el Derecho a Decidir, que son parte de la Iglesia. Hay otras iglesias que están de acuerdo con la ley, como la Iglesia Luterana, la Iglesia Metodista. Hay iglesias que tienen una fuerte discusión en su seno, como los judíos, por ejemplo. Entonces, por eso me parece que hay que a cada uno de esos debates hay que darles un justo lugar. Yo creo que es una voz fundamental en esto, hay que escucharlos. Ahora, no pueden determinar una ley, porque el problema es que si no, al resto los estás excluyendo, y nuestro Estado es un Estado laico, o debería ser un Estado laico. Pero se entiende y se interpreta el poder que tiene, o que tuvo la Iglesia. Tiene poder, y el debate genera, por supuesto, también la discusión tiene mucho poder. Ahora, a veces me
me da alguna cosa así cuando vos decís, bueno, qué poder que tiene. Lástima que no tiene el mismo poder el Papa cuando dice que tenemos que dejar de costado la política neoliberal en Argentina y esta política de descarte económica de algunos sectores más vulnerables, ¿no? Digo, para algunas cosas lo escuchan, para otros no lo escuchan. Es una pena eso. Sí. ¿Pensás que va a salir la ley? Sí, estoy convencida que ¿Estás convencida que va a salir? Sí, sí, porque... O sea, que se va a despenalizar que se va el a aborto, legalizar, se va a legalizar se va a la posibilidad del aborto en Argentina. El aborto en Argentina, primero porque en la sociedad mayoritariamente hemos ganado un debate. Y eso ha generado una presión tan fuerte que hizo que hoy lo estemos tratando en el Congreso, si no, no se estaría tratando esto en el Congreso. Cuando este tipo de leyes ganan la calle y ganan la conciencia y el corazón de los ciudadanos y ciudadanas, es cuando lo empezamos a discutir en el Congreso de la Nación. Sí, estoy segura que va a salir... Digo, no hay ningún motivo para mantener a la Argentina en el siglo XIX. La verdad es que hoy estar discutiendo con algunos sectores más retrógrados bueno, a mí a lo que me hace acordar es al debate que sufrimos con el matrimonio igualitario, ¿no? Que aparte son los mismos sectores, son los mismos argumentos. Bueno, lo decía Claudia Piñeiro, son los mismos argumentos, se esgrimen los mismos argumentos. Cuando fue el debate el matrimonio igualitario, muchos en el debate decían, bueno, ahora se va a fomentar la homosexualidad, se decían barbaridades. Yo quiero que recordemos las barbaridades que se decían. Bueno, también se lo dijeron en su momento cuando fue el debate del divorcio. Claro, bueno. En la época de Alfonsín. Eso también, digo, entonces... Que ya nos olvidamos, parece que fuera hace 30 años. Me parece que los números en países... Digo, después escuché barbaridades como legalizar el aborto es propio de regímenes dictatoriales y autoritarios. Yo quiero saber si los que piensan así creen que Canadá, Inglaterra, España, Italia, Uruguay, por nombrar solo algunos de los países, son dictatoriales. Porque sí, aparte el mapa muestra que la mayoría de los países... Ahora, solo la despenalización nos haría quedarnos en un, me parece, ¿no? En una partecita del problema, porque hay otras dos partes que por lo menos acá en Córdoba han atrasado, y es la educación, que han tratado por todos los medios que no se instrumente, el acceso irrestricto a los medios de anticoncepción, porque tratan por todos los medios que no lleguen a las personas, que no haya toda esa información para que se apoderen de ellos y digan, esto me permite a mí decir cómo voy a planificar esta familia que quiero tener. Mira, yo te voy a mostrar, este es el símbolo de la campaña y se ha convertido en un símbolo también de las mujeres feministas de este país. Nuestro planteo es esto es una mesa de 3 patas, ¿no? La diferencia con el aborto, con el resto de los otros 2 problemas que tenemos, es que no tenemos ley. En el caso de la educación sexual sí tenemos una ley que fue sancionada hace varios años y que no se implementa en el país, no solo en Córdoba, en el país. Las leyes solas no bastan. Hay que pedir que no, está reglamentada. Y hay que implementarla. Hay que pelear para que se implemente. Hubo una decisión del Consejo Federal de Educación la semana pasada respecto de eso, ¿no? Hay que pelear para que se implemente la ley. Sí. Hay provincias que ni siquiera adhieren a la ley y son las provincias donde más problemas tenemos de embarazo adolescente. Y el otro problema es los anticonceptivos, ¿no? Que se puedan proveer anticonceptivos en todos los lugares públicos donde hombres y mujeres puedan acceder a la anticoncepción, porque muchas veces, y esto es parte del patriarcado, vos lo sabrás también, se hace mucho hincapié en las mujeres, en que las mujeres nos cuidemos en la anticoncepción. Las mujeres, quiero decir, somos fértiles un par de días al mes y los hombres son fértiles todos los días del año, y sin embargo de la anticoncepción masculina, más allá del preservativo, mucho no se avanza ni se habla. Entonces sí quiero mostrar cuál es el símbolo de la campaña, creo que ahí se ve bien, y nosotros decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para poder decidir en nuestras vidas y lo que queremos hacer con ellas, y aborto legal para no morir.
esto es lo que nosotros queremos, son las 3 patas de la mesa, lo que vos dijiste, no nos conformamos con nada, pero con ninguna, necesitamos las 3 para tener una vida libre. Pero las 3 activas, totalmente. Digamos, porque si tenemos instrumentos legales, si tenemos leyes, si se pierde un montonazo de tiempo tratando de cada uno sacar su verdad, porque esto es lo que pareciera, y no se ve la realidad de que si ley vacía es ley muerta. Ahora, vos fíjate qué loco, ¿no? Los sectores que más se oponen a la legalización del aborto son los mismos sectores que se oponen a que se repartan anticonceptivos y se dé educación sexual en las escuelas. Yo escuché algunos que aparte después van a hablar... no quieren nada, y ese nada bueno, que implica te proponen la abstinencia sexual. Digo, que es una propuesta válida si uno la elige libremente. Ahora que vos impidas... Digo, yo escuché a personas en estos 2 días de audiencia que tuvimos decir cosas como que la educación sexual promovía el sexo, digamos, el despertar sexual de los adolescentes, con la cual esa persona no estaba de acuerdo con que se dé educación sexual en las escuelas. Escuché... Tiene un desconocimiento total de lo que pasa realmente. Absolutamente. Escuché... O sea, ¿de dónde viven? Totalmente, ¿En bueno. qué tupper? Pero hay que escucharlos a todos, incluso a los que opinan esas cosas. Bueno. Una de las frases, la última, dice aborto para no morir, ¿no? Sí. El fin de semana acá me pasan, no había leído el reportaje a Nicolás Mazzot, legislador por Córdoba, que dice que esto es falso, que mueren más mujeres en Argentina por SIDA o mal de Chagas, que en el 2016 hubo sobre un total de 171.000 muertes femeninas, 31 producto del aborto. Que esta cifra, esta razón sanitaria, el de la defensa de la vida, está ideologizada. Él lo que propone es una atenuante en el caso del aborto, de la pena por aborto, para las mujeres que cuentan con menos recursos y demás. ¿Cuál sería la respuesta? No, la respuesta es, este atenuante se daba en Francia el siglo XIII y XIV, por ejemplo, para las mujeres de menos abortos. Siglo XIII y XIV. Lo primero que le quiero decir al diputado Mazzot es que él es diputado y es presidente del bloque del PRO, con lo cual si hay muchas mujeres que se mueren de SIDA y de mal de Chagas en este país, algo puede hacer porque están gobernando el país, ¿no? El mal de Chagas es un mal que debería estar erradicado de nuestro país. Ya el tiempo y la herencia recibida me parece que no alcanza para que tanto el mal de Chagas como el SIDA siga azotando a las mujeres en el país, y de eso se tiene que hacer cargo, no solo hacer un diagnóstico. Y en segundo lugar, que me gustaría saber de dónde saca los números él, porque como el aborto es ilegal en este país, claro, lo que nosotros hacemos es establecer números de acuerdo a parámetros internacionales aceptados por la OMS. Yo no sé de dónde saca sus números. Y esos números nos dan mal. Y esos números nos dan mal. Nos dan una mujer que muere cada 2 días en nuestro país por aborto clandestino, 500.000 abortos por año, que se calculan de acuerdo a los egresos hospitalarios por determinadas complicaciones ginecológicas, multiplicado por 10, que son los que no llegan a los hospitales porque precisamente la práctica es ilegal. Sí, y después está lo que invalida también, ¿no? Cuántas mujeres que han quedado por una mala intervención sin poder parir después, sin poder, o sea, no, sin pero poder es terrible. Y aparte, concebir. La verdad me parece terrible que un diputado nacional del oficialismo y con poder dentro del gobierno nacional hable de los números de SIDA, por ejemplo, ¿no? Sabemos que están muy complicados quienes necesitan los medicamentos para poder conseguirlos, y además es un problema que podríamos no sé si erradicar, pero sí bajar mucho si tuviésemos una ley de educación sexual integral que se aplique, sí, y anticonceptivos a la mano de todo el mundo. Pero Gracias, si Vicky. esos números son reales, digamos, de las muertes, la educación es fundamental, más allá de lo que estamos hablando. Ni que hablar. Es fundamental. Es fundamental la educación, y nosotros vamos a seguir peleando para tener educación sexual, pero también vamos a pelear para que las mujeres, porque ¿sabés qué estamos discutiendo acá? Aborto legal o aborto clandestino. Cuando vos decidís abortar, abortás. Digo, entonces, claro, el problema es que necesitamos una ley. Gracias, Vicky, por la visita, muy amable. Hoy la charla en psicología. Atención, van a estar las diputadas nacionales Brenda Austin, Gabriela Esteves, Victoria Donda, a las 6 de la tarde, auditorio de psicología libre y gratuito. Están invitados. Gracias por venir, Gracias, muy amable. por invitarme. Cambiamos nosotros.